buenas noches, son las 9:08. Estamos en directo en Canarias al Día para comenzar el análisis de la actualidad y como siempre me acompaña en esta mesa el periodista de Onda Cero Canarias, Óscar Martín. Óscar, muy buenas noches. ¿Qué tal, David? Muy buenas noches a todos. Bueno, tenemos muchos temas de actualidad y muchos temas judiciales porque están pasando cosas muy interesantes en los juzgados, Óscar. Sí, sin lugar a dudas, en este caso el caso Mediador, un nuevo episodio, una nueva declaración ante la jueza y ante el fiscal anticorrupción y un caso duro, complicado, delicado, pero luego escandaloso que tiene que ver con protección civil en la isla de La Palma. Bueno, pero no solo el caso Mediador, hablaremos también, como tú decías, de ese asunto que está juzgando en este momento a dos altos cargos de protección civil en La Palma, pero también hablaremos de Arrecife, de cuestiones judiciales que se están moviendo en Gran Canaria, en Tenerife, con ese juicio que ya parece inminente por los vertidos ilegales del polígono industrial de Güímar. Pero comenzamos, como decía Óscar, con las últimas informaciones sobre el caso Mediador. Vamos, como siempre, a leerlo en Canarias 7, porque la verdad es que siempre van un poquito más allá de las informaciones y nos cuentan claves importantísimas. Esta ha sido la gran noticia. Robaina, uno de los empresarios investigados en el caso Mediador, se reunió con el exdirector del Servicio Canario de Salud, con Conrado Domínguez, gracias a la mediación de Navarro Tacoronte. Admitió también que colaboró con la red de Tito Berni para enmascarar los pagos ilegales de empresarios, falseaba facturas para enmascarar esos pagos, trató con el exdirector del Servicio Canario de Salud la colocación incluso de plantas fotovoltaicas. Bueno, ahora vamos a intentar entender todo esto, pero vamos a ver un pequeño extracto de esa declaración judicial del empresario Miguel Ángel Robaina. Y el negocio a todos los que estábamos allí. A todos. Sí, yo creo que estaba allí. Cuando prometía estos negocios, sí, estaba presente Taisset Rodríguez, Taisset Fuentes Rodríguez, no sé, y Juan Bernardo. Juan Bernardo no, porque No. yo, en la posición que tuve yo, que fueron 2 meses, Sí. no. No. Taisset Fuentes estaba casi siempre. Siempre. Sí, siempre. Y ofrecía los negocios a la gente junto con la presencia de Taisset. Sí, efectivamente. ¿Nos puede narrar alguna de estas conversaciones? No sé, estaba él y le ofrecía por el tema de, a mí me ofreció, igual que le ofreció a otros empresarios de Madrid, el tema de lo de la fotovoltaica en la granja. ¿Y qué hacía Taisset? ¿Taisset asentía? ¿Taisset confirmaba? ¿O Taisset se callaba? ¿Taisset qué hacía? Pues confirmaba un poco todo, que sí, que había posibilidad de entrar y coger la fotovoltaica en la granja y todo lo que Eso delante de los empresarios, Sí, claro. que se veían reforzados por la presencia de Taisset. Claro, sí, efectivamente. Y yo también fui con un empresario de Madrid, Raúl. Fuimos también. Sí, de Raúl también hablaremos después. Sí, fuimos a ver a Conrado para enseñar un proyecto para ver si podíamos poner, porque este nos había dicho que también, y Conrado nos atendió y nos escuchó, que la posibilidad de poner en los hospitales placas fotovoltaicas. ¿Eso quién ofrece? Vamos a ver, Antonio nos lo había dicho, Sí. yo arriba al despacho con Conrado, y Conrado nos escuchó allí, a mí y a Raúl escuchándole diciendo, mira, pues sí, se pueden poner placas en Negrín, en Tenerife. Bueno, Conrado Domínguez reuniéndose con empresarios vinculados a la trama Mediador para hablar de negocios, de plantas fotovoltaicas en los hospitales canarios. Esta es una de las muchas novedades que nos ha dejado la declaración de Miguel Ángel Robaina, pero quien mejor nos va a explicar estas claves es el compañero Fran Fajardo de la redacción de Canarias 7, de donde salía también ese vídeo que veíamos, a quien ya saludamos hasta hora de la noche. Fran, muy buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches a todos. Hemos visto ese extracto, hemos escuchado también ese extracto de la declaración de Miguel Ángel Robaina. Quien preguntaba era el fiscal jefe anticorrupción de la provincia tinerfeña, Jaime Serrano Jover. Me gustaría saber por qué ha sido tan importante esta declaración de Miguel Ángel Robaina. Ha sido importante porque ha sido una declaración que realizó el pasado miércoles día 17 de forma voluntaria, en la cual pues él se autoinculpó directamente, incluso la jueza en su auto aludía a delitos de falsedad documental, delitos contra la Hacienda, la Administración Pública, la Seguridad Social y estafa, y él reconocía pues que participó en la trama Mediador como las sospechas indicaban, es decir, él emitía facturas falsas a nombre de otros empresarios que también están siendo investigados, como es el caso de Alberto Montes de Oca, José Suárez, Esteban Banús e Inmaculada Roca, para enmascarar esos pagos, esas presuntas mordidas que realizaban a los presuntos cabecillas de la trama, como son Juan Bernardo Fuertes Curbelo, el exdiputado, Tito Berni, Taisset Fuentes, también el coronel general Espinosa y el propio también Navarro Tacoronte, el mediador. Entonces él utilizaba su empresa para
enmascarar esas mordidas presuntas mediante la emisión de facturas falsas. ¿A cambio de qué? Pues a cambio pues, de favores, de tratos de favor, de la adjudicación de contratos futuros en el gobierno de Canarias. Le hacen la Consejería de Ganadería, en la que Taiset y Juan Bernardo pues, tenían pues, el poder absoluto, o en este caso en el Servicio Canario de Salud con Conrado Domínguez, que era el director en aquella época antes de que dimitiera por otro caso, el caso Mascarilla, y pues acceder a esos círculos de poder, pues llevarlo de alguna manera, para pues, conseguir contratos en el futuro. Lo que pasa es que el empresario en concreto, Robaina, pues reconoció que hizo todas esas facturas, que pagó numerosos viajes, comidas, hoteles y demás a los investigados, que dio dinero también en concepto de adelanto a Navarro Tacoronte, y al final pues se quedó sin dinero, se quedó sin empresa y se quedó también sin la adjudicación de los contratos. Y Fran, publicaban ustedes que ha entregado también una memoria USB con pruebas que pueden ser muy importantes para la instrucción judicial. ¿Se sabe qué tipo de pruebas, qué documentación ha entregado en ese USB el empresario Miguel Ángel Robaina? Pues es curioso, porque en este caso, mediador, lo que estamos viendo continuamente es que aquí, por decirlo de alguna forma más coloquial, quien no corre vuela. Es decir, en su momento Navarro Tacoronte entregó sus teléfonos para, oye, que la policía investigue y determinar pues quiénes son las personas que participaron en esta presunta trama delictiva. Pues ahora lo que ha hecho Robaina es una actuación similar, en el sentido de colaborar con la Administración de Justicia. Entiendo que para beneficiarse de alguna prebenda, alguna reducción de petición de condena futura, es decir, colaborar con la Administración de Justicia como eximente o como atenuante en este caso. ¿Y qué ha hecho? Pues toda la información que tenía él recopilada de estas presuntas actitudes pues, delictivas, pues la tenía guardada en un pendrive. ¿Qué le dijo a la jueza? Pues mira, aquí tienes un pendrive, aquí está toda la información, puedes abrirla y puedes cotejarlo. Una información que para la jueza instructora se torna fundamental a la hora de identificar las presuntas corruptelas que se cometieron, ratificar lo que ya son pues, indicios sobre algunas de las personas que están siendo investigadas, e incluso la posible aparición hasta de otros nuevos investigados que por ahora no figuran en esta trama. Yo honestamente les tengo que reconocer que ya perdí la cuenta de cuántas personas están siendo investigadas en este caso, mediador, porque es un constante añadir de investigados a esta causa, que ya se está convirtiendo en una macrocausa que la verdad es que nos está dando bastante trabajo a los medios de comunicación. La verdad es que eso demuestra también los amplios tentáculos que tenía la red de la trama mediador, y también estos pasos que están dando algunos de los investigados demuestra que lo están viendo bastante negro. Pero Fran, de nuevo sale el nombre de Conrado Domínguez en esa reunión en la que participó también Miguel Ángel Robaina para hablar de la instalación de esas placas fotovoltaicas. Fran, yo entiendo que un poco lo que la defensa de Conrado Domínguez, del exdirector del Servicio Canario de Salud, irá por decir que él, bueno, que él se sentó con toda esta gente, que los escuchó, pero que él no hizo nada para favorecerles. ¿Va por ahí la defensa de Conrado Domínguez? Partimos de la base de que, entiendo perfectamente a lo que te refieres, pero partimos de la base de que todavía no tiene por qué defenderse porque no figura como investigado en la causa. Eso como punto de partida. Conrado Domínguez ahora mismo simplemente, si compareciera en un momento, sería en calidad de testigo hasta el momento, insisto. Lo que sí es cierto es que lo que invita a la reflexión es cómo pues, una persona como Navarro Tacoronte, que no tenía cargo, que no tenía esa vinculación directa ni con el Partido Socialista ni con el Gobierno de Canarias, sino que era un simple intermediario, amigo de X o de Y, pues cómo puede acceder a esos círculos de poder y acceder a hablar con figuras de la entidad del director del Servicio Canario de Salud para concretar reuniones y ofrecer y proponer negocios o intermediar a la hora de presentarle a un alto cargo del Gobierno de Canarias a empresarios para la colocación de plantas fotovoltaicas en los hospitales de las islas. A mí, sinceramente, me sorprende esa capacidad, primero de Navarro Tacoronte, de acceder a esos círculos de poder, y también esa poca, por llamarlo de alguna manera, ese poco control por parte de la Administración y de sus dirigentes a la hora pues, de dar rienda suelta a personas como Navarro Tacoronte para intermediar y para acampar, entre comillas, a sus anchas en lo que es todo un gobierno de Canarias, porque no estamos hablando solo de Conrado, también
en ganadería y en otros círculos de poder muy importantes en el Ejecutivo autonómico. Por lo tanto, de Conrado Domínguez lo que se sabe en este auto y en lo que las declaraciones en sede judicial de esta persona investigada de Robaina era que se reunió con él, aunque es cierto que no se le llegó a adjudicar ningún contrato. No sabemos si no se le llegó a adjudicar porque es que no dio tiempo y la policía procedió a las detenciones antes de que se ejecutaran, o es que simplemente fue una simple toma de contacto. Pero insisto, yo creo que invita a la reflexión el hecho de ver cómo personas como Navarro Tacoronte, insisto, sin tener un cargo concreto dentro del gobierno de Canarias, pues puede acceder a esos círculos de poder y puede llegar a manejar, hacer y deshacer casi a su antojo adjudicaciones de contratos a empresarios y a personas, pues así, sin más. La verdad es que a mí me sorprende muchísimo. Sí, desde luego, Fran, al final yo creo que la conclusión que hay que extraer, que tú lo has apuntado, es que esta declaración del empresario, del señor Robaina, es clave para la investigación. Yo entiendo que puede dar un giro importante, porque como decía, lo que viene a reforzar son las tesis, los informes de los investigadores de la Policía Nacional. Primero, porque reconoce que falseó facturas, en este caso sin culpa ante la jueza. Quiere decir, por tanto, que refuerza la tesis que los empresarios, en este caso, bueno, pues ofrecían comisiones a cambio de que, bueno, pues se impulsasen algunos proyectos empresariales. Por tanto, creo yo que es la conclusión, Fran, que refuerza el grueso de la investigación y que puede dar a partir de ahora un giro importante, ¿no? Como tú mismo, más que reforzar la tesis, es que convierte las tesis iniciales de los investigadores en hechos consumados. Es decir, estamos hablando ya de la ratificación de lo que pensaban los investigadores. Ya son hechos consumados, según, presuntamente, evidentemente, y según dice este investigado, que podrá acreditar mediante la aportación de esa documentación en ese USB. Ahora tendremos que esperar pacientemente que la Unidad de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional, que está investigando este asunto y que, recordemos, todavía está realizando el volcado de los teléfonos del mediador y de los investigados. Estamos hablando de que todavía no se tienen los informes definitivos del volcado de los teléfonos de todos los investigados. A saber qué sale de ahí, si es que sale algo, evidentemente, pero entendemos todos que de ahí saldrá pues información bastante importante, sobre todo el teléfono de Navarro Tacoronte. Pues entonces lo que hace esta declaración es pues ya aligera la carga de trabajo de los investigadores a la hora de tener que reforzar las tesis con pruebas, sino que ya directamente tienes el testimonio, tienes la confirmación por parte del autor de esas presuntas facturas falsas. Por lo tanto, ya se aligera la carga en esa parte de la investigación para centrar los esfuerzos por parte de los investigadores en seguir pues tirando del hilo, por decirlo de alguna manera, con el resto de lo que es este caso mediador, que parece que no tiene fin, porque la verdad es que cada X tiempo nos llevamos a la sorpresa de autos con impulsaciones, con aportaciones de pruebas y demás. ¿Ya crees, Fran, que a partir de ahora habrá de nuevo ronda de declaraciones, que la jueza o la fiscalía pueda seguir llamando, bueno, pronto, de manera inmediata, a otros empresarios para que corroboren, para que vuelvan a declarar, por ejemplo, o algunos empresarios, algunos posibles implicados en esta trama, que, como decía, es extensa y a veces ya olvidamos todos aquellos que pudiesen estar implicados? ¿Sabes qué pasa? Que en esta fase de la investigación entendemos todos que los investigados se pueden acoger a su derecho a no prestar declaración, que sería pues una postura bastante coherente en cuanto a la perspectiva de la línea de la defensa. Estamos hablando en cuanto a las defensas, pues dirán, oye, tú no declares que, entre comillas, por decirlo de alguna forma coloquial, que se busque la vida de la investigación a la hora de recabar pruebas, que de nosotros no va a salir nada. Por lo tanto, a la hora de citar a declarar nuevamente a los investigados, no sé hasta qué punto pues sería una estrategia por parte de Fiscalía, por parte de la jueza instructora, interesante. Recordemos que todavía quedan muchísimas pruebas por practicar. Insisto, creo que la clave va a estar en esos volcados, en esos informes de la Unidad de Delitos Tecnológicos. A partir de ahí, cuando se recaben los informes de tanto los teléfonos de Navarro Tacoronte como el resto de investigados, por ejemplo, el cotejo de esta memoria USB por parte también de Robaina, a partir de ahí saldrán muchísimos datos que sí darán pues un impulso a la investigación a la hora de ver qué camino se toma, si este o aquel, porque es que estamos hablando de que el caso mediador comenzó por una presunta estafa denunciada por Pérez Peña, que está
encausado, está acusado por parte de la Fiscalía y de las acusaciones particulares, que hasta el Corte Inglés le pide 7 años de cárcel por una denuncia falsa. Comenzó, entre comillas, por una tontería de una tarjeta de crédito, y válgame la expresión coloquial a la hora de compararlo con lo que ha derivado, que es esta macrocausa que tiene investigado a decenas de personas y que ha tumbado pues, a diputados, a directores generales y ha sentado como un auténtico masazo en el gobierno de Canarias. Pues Fran Fajardo, la verdad que ha sido un placer de nuevo poder conocer esa última hora del caso Mediador. Seguiremos leyendo pues toda la actualidad de este y de otros asuntos judiciales en las páginas de Canarias 7. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Un placer. Óscar, la verdad es que bueno, no deja de sorprendernos el caso Mediador. De nuevo aparece la figura del propio Conrado Domínguez, que si bien todavía no está investigado, como insistía y aclaraba el propio Fran Fajardo, sí que está señalado por muchos de esos indicios que se están investigando en los juzgados. Sí, es increíble. Además, me sorprende. A mí me llama la atención, como decía Fran también, lo decíamos desde el principio, ¿no? La capacidad de influencia, ¿no? Que tenía en este caso un empresario, Navarro Tacoronte, el mediador, conocido como el mediador, sobre la clase política, ¿no? Y el hecho de esa influencia sorprendente y llamativa, que algún día sabremos por qué, sobre nada más y nada menos que el director del Servicio Canario de Salud, el gran canario Conrado Domínguez, que como saben ustedes está implicado en el caso Mascarilla, pero que aparece su nombre ahora en el caso Mediador. Y cómo acepta, ¿no? Es decir, reunirse en este caso con este empresario en cuestión, el señor Robaine, también con el empresario dedicado a la actividad de instalación de plantas fotovoltaicas de Madrid, de la capital de España. Y por otro lado, hay que decir, hay que recordar a la gente que aquí los principales implicados son el señor Navarro Tacoronte, este empresario del que hablamos, que lo ven en pantalla, Taisé Fuente, el ex director general de ganadería del Partido Socialista Gobierno de Torres. También es Juan Bernardo Fuente, su tío, que era, bueno, diputado nacional, Tito Berni, diputado nacional, en este caso, por la provincia de Las Palmas de Gran Canaria, diputado del Partido Socialista. Y sobre todo uno en especial, que es uno de los más investigados, uno de los principales imputados, que es el general Espinosa Nava. Hay que decir, como novedad también, que estos días hemos conocido que precisamente la Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la jueza instructora investigar si el entorno más cercano del propio Espinosa Nava, uno de los principales imputados, como decía, tiene cuentas o no fuera de España, a los que se haya podido derivar o no, es lo que pide la Fiscalía Anticorrupción a la jueza instructora, en este caso, dinero procedente de soborno o comisiones, lo que ha pedido la Fiscalía Anticorrupción sobre este general, que como saben ustedes estuvo en este caso interno, fue a prisión, en este caso en la cárcel de Tenerife 2. El caso Mediador, que sigue en fase de instrucción, seguimos conociendo esas declaraciones, pero lo que ya está en fase de juicio oral, que se está celebrando además en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, es un escándalo que rodea a Protección Civil en la isla de La Palma. Quiero que vean este titular de Canarias Ahora. Esta es una de las últimas horas que hemos conocido sobre este asunto. El ex jefe de Protección Civil de La Palma, el principal acusado, apela en el juicio por sobornos a errores al firmar. El otro procesado por los mismos delitos asegura que solo cumplía órdenes. De este asunto se están investigando varios capítulos, pero hay uno que es muy interesante, que tiene que ver con la celebración del rally Isla Bonita, y presuntamente pues este principal acusado habría pedido 1.600 euros al organizador del rally Isla Bonita, bajo la amenaza de que si no recibía ese dinero, bueno, pues no permitía la celebración de la prueba. La verdad es que una investigación muy importante sobre una persona que además ha estado media vida en Protección Civil, como jefe de Protección Civil en La Palma, Óscar, pero que sin embargo ya había habido muchas señales de que esto podía estar ocurriendo. ¿Qué nos puedes contar de este caso, Óscar? Pues hay que decir que bueno, se ha celebrado esta tarde en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife la segunda sesión sobre este juicio tremendo, que bueno, pues ha despertado la atención, la inquietud de palmeros y palmeras sobre, como decía, dos ex jefes de Protección Civil en la isla de La Palma. En este caso, bueno, pues están siendo investigados por supuesta falsedad documental y en este caso por supuestos cobros de comisiones. Primero, aquellas personas que estaban condenadas y que tenían que realizar un servicio social del que dependía directamente la autorización y en este caso, bueno, pues el hecho de que vigilase esa obra social después de una condena judicial Protección Civil, y también donde al parecer, en lo que se
investigaba y que ahora están juzgando, insisto, en Santa Cruz de Tenerife, que bueno, supuestamente se les pedía dinero a personas o a entidades o a alguna entidad deportiva o club para autorizar en este caso una actividad, un evento, como concretamente un rally, donde al parecer se pedía dinero para esa celebración. Decía que la novedad es que esta misma tarde declaraban algunos testigos, repito, que han podido ser clave sobre este tremendo caso. Por ejemplo, puedo decir, ha trascendido públicamente que dos concejales, entre otros, dos concejales del grupo de gobierno de aquella época de Santa Cruz de la Palma, ellos ratificaron hoy, fueron a declarar en calidad de testigos, alertaron en 2019 de esas supuestas irregularidades que se sucedían en Protección Civil, pero que parece ser que no hicieron caso omiso, lo hicieron incluso hace 2 años. En aquella época, al parecer, el alcalde de la capital palmera era Juan José Cabrera Guelmes, del Partido Popular. Los dos concejales confirman, insisto, esas supuestas irregularidades en calidad de testigo. Son el que era concejal de Seguridad Ciudadana y Tráfico en el Ayuntamiento de la capital tinerfeña, Juan Arturo Sangil, y Llurena Pérez, responsable de deportes en aquella época, insisto, han declarado en calidad de testigos. Al parecer, en este caso, la concejal estuvo de testigo, según trasladó en un hotel donde al parecer se pedía ese dinero, esa prueba deportiva. Cuando se entregó un dinero, es lo que declaró la concejal de deportes de aquella época de la capital palmera, sacó la foto y aseguró que les dijo a los miembros de Protección Civil que no estaba de acuerdo con lo que hacían y que se lo informó en este caso al alcalde de aquella época, insisto, el popular Juan José Cabrera Guelmes. El concejal de la época, de aquella etapa, el propio Juan Arturo Sangil, al parecer aseguró en sede judicial, en calidad de testigo, que presentó en aquella época una denuncia y que se encontró que, bueno, con que los juzgados ya habían abierto un procedimiento, por tanto también había alertado de esas supuestas irregularidades. Bueno, vamos a hablar precisamente, vamos a conectar a esta hora de la noche con Juan Arturo Sangil, ex concejal de Seguridad, como explicaba Óscar, en el Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma. Fue candidato también con la formación política de Ciudadanos y ha sido uno de los testigos fundamentales en la sesión de hoy. Juan Arturo, muy buenas noches, gracias por atendernos. Hola, buenas noches. La verdad es que estaba escuchando el relato de Óscar Martín, lo podíamos leer hoy en diferentes digitales. Entiendo que no es agradable tener que ir a declarar en un proceso judicial, penal, como es este caso, pero también, viendo lo que usted ha declarado, no le sorprenderá que le hayan llamado teniendo en cuenta de que usted ya había advertido de estos hechos. A ver, hay muchos errores en lo que acaba de decir Óscar, porque le ha transcrito literalmente lo que ha publicado el diario.es. Hay cosas que no son así. O sea, quien hace la fotografía, quien llama al alcalde, quien pone... Saca esa comunicación. Bueno, estaba en movimiento, Juan Arturo estaba en movimiento en un taxi. A ver ahora... Nos estabas diciendo que hay errores en esa información de la agencia EFE que recoge el diario.es y que en este caso, y me gustaría que continuaras por ahí, quien realiza esas advertencias y esas llamadas no es la otra concejala, sino es usted, entiendo. Sí, vamos, a mí se me comunica, yo estaba dentro de la organización del rally, los concejales de Breña Baja de Deportes y el propio alcalde de Breña Baja, que también era director del rally en esos momentos, pues se ponen en contacto conmigo y me dicen lo que estaba sucediendo. Yo automáticamente llamé a la concejal de Deportes, le puse en conocimiento lo que estaba sucediendo y le pusimos en conocimiento también del alcalde de Santa Cruz de la Palma en aquella época, Juan José Cabrera Guelmes. Yo fui el que hice las fotografías, el que puse en conocimiento lo que estaba sucediendo. No sé si me estás oyendo bien. Sí, perfectamente, Juan Arturo. Vale. Yo fui el que hizo las fotografías, el que puse en conocimiento de Policía Nacional, porque ya había una investigación abierta de todo lo que estaba sucediendo en Protección Civil. Recuerden que no solamente es lo que pasó en el rally, lo que pasó en el rally es lo que lleva sucediendo muchísimos años, no solamente por Protección Civil, sino alguna asociación más de voluntarios que siguen cobrando hasta el día de hoy por ir a actos como estos, ¿no? En estos casos, los planes de seguridad, ahora mismo hay que recordar que si no se cumplen, en este caso, el número de personas y efectivos que necesita tanto de policía local como de protección civil, no se pueden celebrar los eventos y habría que suspenderlos. Aquí este señor, pues 24 horas antes del rally, hizo esto de dar 1.600 euros en un sobre, pues no acudirían al rally y se tendría que suspender.
La verdad es que me quedo con esa parte, Juan Arturo, la que dices que esto sigue sucediendo en la isla de La Palma. Sigue sucediendo a día de hoy, y lo digo porque bueno, tengo conocimiento de que en actos deportivos que se siguen celebrando en la isla de La Palma hay voluntarios, y no voy a dar nombres, de agrupaciones que siguen cobrando por acudir a estos eventos. ¿Y esto lo ha puesto usted en conocimiento de la autoridad judicial? Sí, ya lo saben todo el mundo, y espero que esto también sirva de escarmiento y de ejemplo para que no vuelvan a suceder estas cosas, porque hay mucha gente que se piensa que ir de voluntario es una profesión, y es lo que pasaba. Perdona, pero me estoy bajando del taxi. Esto es televisión en directo, Juan Arturo, y tú lo conoces bien. Te entendemos perfectamente, no te preocupes. Sí. Lo importante es que te estamos escuchando bien. Estamos ahora mismo bajándonos del taxi. Y bueno, pues es lo que te comentaba, que desgraciadamente estas cosas suceden, siguen sucediendo, y no es nada agradable, sobre todo, como Óscar bien sabe, la política. Yo ya no estoy en política, ya desde mayo pues estoy dedicándome a mi profesión, a mi trabajo y poco más. Y lo que sí está claro es que muchísimas veces vendemos que somos capital. La política activa de los grandes líderes es vender la parte positiva, y siempre el marrón nos queda a los demás. Y llevamos sufriendo esto varios años, desde el año 2019, porque ha sido capítulo tras capítulo de intervenciones de policía. Imagínate lo agradable que es estar tú en tus dependencias de la oficina del ayuntamiento y que se te presenten 3 policías de paisanos de la unidad de delitos fiscales de Madrid, que si te identifican, que hacen un registro con protección civil delante tuya. O sea, no es nada agradable, no es nada agradable todo lo que hemos pasado. Oscar. Es importante, Juan Arturo, tenerte en directo. Te lo agradecemos además a esta hora de la noche, primero para esa rectificación de lo que publicaba la agencia EFE, y luego bueno, pues trascendía a través del resto de digitales esta tarde. Díganos una cosa, Juan Arturo, ¿a qué organización? Hablamos de Protección Civil, dices que hay otros voluntarios de otra agrupación, otra organización que podrían estar acometiendo estas supuestas irregularidades, y que has dado parte a las autoridades competentes. Díganos una cosa, ¿a qué organización te refieres concretamente? Porque creo que los palmeros y palmeras deben de saberlo hasta la noche. Óscar, Santa Cruz de La Palma y La Palma en sí es muy pequeña, nos conocemos todos y sabemos de lo que estamos hablando. Yo no voy a dar nombres en directo porque bastantes líos ya tengo encima para meterme en más fregados. Así de claro, pero sigue sucediendo, nosotros lo seguimos denunciando, y esa es muchas veces que se utilizan estos equipos de voluntarios para otras cosas, ¿no? Hay gente que se ha dedicado a ser voluntario de profesión y vivir de eso. Y cuando yo llegué a Protección Civil, había gente en Protección Civil de Santa Cruz de La Palma que comía a costa del ayuntamiento, que pagaba la gasolina a costa del ayuntamiento, porque no había ningún tipo de control. Para que te hagas una idea, Óscar, perdona, a ver, que me voy a poner aquí un poquito. Para que te hagas una idea, cuando yo llego a Santa Cruz de La Palma, a la Concejalía de Seguridad, me encuentro que Protección Civil consumía más gasolina que la propia policía local. Eso es un dato relevante. Y que había gente que comía todos los días en un bar, precisamente en un bar, a costa del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma y de Protección Civil. Entonces, todas estas cosas es lo que uno denuncia, lo que uno corta, y yo me encuentro cuando se le cambia la cerradura y se le dice a este señor de forma voluntaria: mira, Fernando, con la edad que tienes, es mejor que tú renuncies a tu puesto, nosotros te hacemos un homenaje por los años que llevas en el servicio, y hacemos las cosas de mutuo acuerdo para que no haya problemas y no tengas que salir de malas maneras. ¿Sabes lo que hizo este señor? Este señor, al día siguiente, publicó en un medio de comunicación local que yo le había cambiado la cerradura y que lo habían echado de malas maneras de Protección Civil. Y eso es lo que sucede en sitios pequeños. Y Óscar sabe de lo que estamos hablando, y yo soy una persona que no me corto, que no me callo, y lo que tengo que decir lo digo donde sea. Lo mismo que he dicho hoy en el juzgado, y me he ratificado en todo, con pelos y señales. Yo saqué la fotografía, este señor se presentó allí con una carpeta del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, fue tan torpe que dio un recibo firmado y sellado por Protección Civil con su nombre de los 1.600 euros, como que recibió los 1.600 euros, y eso es un delito. Y aparte de eso, ya teníamos conocimiento de más cosas que iban sucediendo en Protección Civil de Santa Cruz de La Palma.
Yo recuerdo llevaba toda la vida en Protección Civil. Otra cuestión, Juan Arturo, cuando haces las fotos, cuando ves que tratan en este caso de influir para la celebración del rally, a cambio supuestamente de dinero, hablas con el actual alcalde de Breña Baja, Borja Pérez, que se ha dedicado también a la celebración del rally. Se lo comunicas directamente a Juan José Cabrera Guelmes, el alcalde. ¿Qué hace el alcalde en aquella época? Pero el alcalde, ¿qué hizo? ¿El alcalde qué hizo? Pues el alcalde lo que no quería era liar. El alcalde lo que no quería, vamos a intentar solucionarlo de buenas maneras. Lo que se hizo fue, con el tiempo, pues buscar una persona que lo pudiera suceder. A este hombre se le apartó, bueno, lo aparté, le cambié la cerradura yo, me tomé, como mi cargo, con mi representación de mi cargo, me ostentaba para poderlo hacerlo, cambié la cerradura y opté por dejar a la otra persona que estaba como encargado de Protección Civil y apartarlo del servicio. Que fue lo que hice. Y luego ponerme a disposición del inspector que llevaba la instrucción de Protección Civil en Santa Cruz de la Palma, un inspector de la Policía Nacional, para darle toda la información que él me pedía. Ya, Juan Arturo, el otro investigado, el otro acusado, que decía, al parecer, ha declarado que recibía órdenes, ¿qué papel jugaba? Bueno, pues yo creo que al final, con el tema del dinero, fue un mandado. De hecho, le pedían 6 años de prisión y ya le han rebajado a 1 año y 6 meses, creo, por cómplice. O sea que después de las actuaciones de hoy ya cosas han cambiado, ¿no? Y se ha demostrado perfectamente que este chico pues, fue un poco el que fue utilizado como recadero, ¿no? Última cuestión, Juan Arturo. Lo cierto es que comentaba usted antes que la policía se personó en una ocasión, al menos en su despacho, la Policía Judicial de Delitos Fiscales o la Brigada de Delitos Fiscales. ¿Para qué asunto? De Madrid. Venían desde Madrid. ¿Para qué asunto? Hicieron un registro, ellos se presentaron en las oficinas de Protección Civil y hicieron un registro. Ellos se llevaron toda la documentación, ordenadores, yo no puedo decir tampoco para lo que iba, porque ellos se identificaron, hicieron el registro, yo los acompañé, llamamos a la policía local y a partir de ese día ya ese señor se apartó de Protección Civil, como jefe de Protección Civil. Juan Arturo Sangil, la verdad que ha sido un placer poder escucharle, se lo agradecemos muchísimo, además, dadas las circunstancias que nos haya atendido en directo, pero al final es muy importante conocer estos hechos para poder entender la gravedad del asunto que se está juzgando en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Muy buenas noches y muchas gracias. Muchísimas gracias y saludos, Óscar. Un abrazo. Un fuerte, Juan Arturo, gracias. Tremendo el testimonio de Juan Arturo Sangil, ha sido contundente, claro, sobre cómo se manejaba, según él, esta ex jefe de Protección Civil en La Palma, pero sobre todo nos ha dejado preocupados con el hecho de que, según él, insisto, se siguen produciendo este tipo de actuaciones. Sí, además en este caso, y lo importante, el hecho noticiable es que dice que esa situación, que va a ser cauto, que ha sido cauto, la ha puesto ya en conocimiento de las autoridades competentes, en este caso, que deberían, de investigar o de dirimir si es así lo que está contando. Hay que decir, como decía, que fue Juan Arturo concejal de seguridad en el ayuntamiento, pertenecía a la agrupación a la Organización de Ciudadanos en la última en el último mandato. Además también recientemente formó parte del gobierno municipal asumiendo el área de comercio, fue candidato a la alcaldía y a la presidencia del Cabildo Insular de La Palma por Ciudadanos y es un hombre muy conocido, bastante conocido por cierto. En Santa Cruz de La Palma se le caracteriza por ser un hombre muy valiente y desde luego denunciar lo que considera que se está produciendo de manera injusta y todo hay que decirlo. No ha tenido pelos en la lengua, la verdad, en este caso Juan Arturo Sangil, concejal de seguridad del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, testigo clave en ese juicio contra un ex jefe de Protección Civil en La Palma y contra otro cargo de Protección Civil en La Palma, y han visto televisión en directo. Lo llamamos o lo intentamos localizar a lo largo de la tarde, no conseguimos, tenía el móvil apagado, resulta que después cuando lo encendió nos enteramos de que estaba volando en un avión y prácticamente bajando del aeropuerto y subiéndose a un taxi. Lo hemos enganchado para traerles a ustedes este testimonio, insisto, en directo fundamental, que insisto, ha sido un testimonio que ha sido clave hoy en ese juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, donde no va a haber juicio, al menos de momento, porque ha sufrido un nuevo retraso, es en el caso Montecarlo. Quiero que vean este titular de Canarias Ahora. El caso Montecarlo, el juicio por corrupción a 5 concejales y al ex interventor de Arrecife, queda aplazado hasta octubre de 2025. Octubre de 2025, apunten la fecha y todo. ¿Por qué? Bueno, pues porque no se ha personado uno de los abogados que no ha acudido a la sesión del lunes, el día en el que
que se iniciaba el juicio que ya ha sido aplazado en otras 3 ocasiones. Un juicio en el que se van a juzgar esas adjudicaciones presuntamente ilegales que entre los años 2009 y 2012 realizó el Ayuntamiento de Arrecife por valor de más de 3 millones de euros a una empresa, a una misma empresa, a la empresa Tunera Producciones. Óscar. Sí, el señor Montelongo, que si no me equivoco fue absuelto en su momento en la primera pieza de este caso en Montecarlo, ¿no? Fue alcalde, ya saben ustedes, en este caso de Arrecife, fue primer teniente de alcalde, fue concejal de urbanismo, fue un hombre del Partido Socialista en la capital de la isla de Lanzarote, si no me equivoco, si no recuerdo mal. Tuvo que abandonar, porque así se lo pidieron, dimitió, pero tuvo que abandonar el Partido Socialista, su partido político, después de enfrentarse, insisto, a esa primera parte de esta causa judicial, que, insisto, fue absuelto en la primera pieza, y montó un partido, siguió adelante en la política. Después de dejar el Partido Socialista, montó Agrupación Socialista de Lanzarote, Agrupación Socialista Lanzarote, donde se le preguntaba, tenía posibilidades de llegar a acuerdo, alianza con otras fuerzas políticas. En su última etapa fue concejal recientemente en el Ayuntamiento de Arrecife, creo, si no me equivoco, en un acuerdo con Coalición Canaria. Lo digo porque formó parte de Coalición Canaria, pero entiendo que en una alianza con la Agrupación Socialista de Lanzarote. Y hay que decir que creo que es un dato importante si extraemos una clave política de la figura del señor Montelongo, que se enfrenta a esta otra pieza, como decía, suspendida del caso Montecarlo, que en julio de 2023, es decir, cuando se compone el gobierno de Coalición Canaria y Partido Popular, Fernando Clavijo Manuel Domínguez fue nombrado como director general de la Escuela de Servicios Sociales y Sanitarios de Canarias. Habría que ver políticamente, insisto, en caso de que se retome, y habría que ver el recorrido de este juicio, de esta otra pieza, insisto, cuál sería el futuro de este exalcalde de la ciudad de Arrecife, Lanzarote. Como bien has dicho, un exalcalde que ahora mismo ocupa un alto cargo en una escuela dependiente, en una organización dependiente del gobierno de Canarias. Nombrado por Clavijo, el presidente. Hay una cuestión que es muy interesante de todo esto, más allá de los hechos en sí que se van a juzgar, y es el retraso, ¿no? El nuevo retraso y, sobre todo, la nueva fecha, ¿no? Octubre de 2025. Y claro, uno se puede preguntar, ¿por qué hasta octubre de 2025? Pues lo explicaba el presidente de la sección primera de la Audiencia de Las Palmas, que es donde se va a juzgar este asunto, y decía, les leo textualmente, que es imposible, absolutamente imposible, fijar una fecha anterior debido al calendario de juicios que ya tiene comprometida su sección. Esto también nos pone de manifiesto la carga judicial que tienen nuestros juzgados. No hay ni un hueco libre para celebrar este juicio en la audiencia de la sección primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas hasta octubre de 2025. También la sobrecarga de los juzgados es un asunto que al final se pone en manifiesto cuando ocurren estas cosas, y al final, cuando la justicia es lenta, deja de ser justicia, y esto es algo que hemos repetido en muchísimas ocasiones. Vamos a hablar de otro asunto judicial, de un asunto que está pendiente de que se señale ya la fecha del juicio, pero que finalmente parece que todo apunta a que se va a celebrar esa vista oral después de que la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, en este caso, haya rechazado los recursos de todos los investigados, todos los procesados ya en la causa. Creo que vean este titular de Diario Avisos, que fue el rotativo que adelantó la noticia este fin de semana. Mari Brito, alcaldesa de Candelaria, y 3 exalcaldes del Valle irán a juicio por los vertidos. El juzgado rechaza los recursos de los abogados y mantiene la acusación por omitir desde 2013 las actuaciones administrativas para controlar y legalizar los vertidos de aguas al mar en el polígono industrial del Valle de Güímar. Un asunto que, como ustedes saben, hemos tratado aquí en muchísimos programas, hemos desmenuzado prácticamente al milímetro, hemos entrevistado prácticamente a todos los implicados en esta causa, donde ha jugado un papel fundamental también los denunciantes en su momento. Recuerden, Francis Hernández de Izquierda Unida, después Izquierda Unida junto con Sí se Puede, que han estado personados en la causa y han dado un empuje importante como acusación popular, el trabajo del abogado Pedro Fernández Arcila, también, por supuesto, el papel de la Fiscalía y del juez instructor, que ha demostrado también a lo largo de la instrucción un conocimiento detallado de un asunto complejo que no suele llegar a los juzgados y que difícilmente, pocos casos se conocen, acaba siendo juzgado. Esos vertidos ilegales tan habituales en los litorales de las islas de Canarias, y que al final, en este caso, por lo menos se va a celebrar
todo apunta, esa vista oral que va a ser fundamental, más allá de condenas o no, para que también nuestros políticos, nuestros destacados, digamos, gestores de la gestión de las aguas y de nuestro litoral, bueno, pues se piensen antes eso de mirar para otro lado ante los abusos de algunas empresas que, como en el polígono del Valle de Güímar, como se ha demostrado a lo largo de la instrucción, vertían de manera ilegal al mar elementos contaminantes sin que nadie hiciera nada. Bueno, la verdad es que a raíz de todo esto se están generando muchos titulares. Nosotros, el lunes aquí en Canarias al Día, ayer, le preguntábamos a Nira Fierro, la secretaria de organización del partido, por ese código ético que tiene el PSOE, que habla de que hay que apartar a aquellos políticos que, una vez que llegan a un proceso en el que se abre el juicio oral por asuntos de carácter penal, bueno, pues tienen que dar un paso a un lado. La realidad es que le preguntábamos por cuál va a ser la posición del PSOE y esto es lo que nos decía: apoyo absoluto a Mari Brito. Mari Brito tiene total el respaldo del Partido Socialista. Mari Brito ha sido la alcaldesa que ha puesto orden para reconducir la situación de los vertidos ilegales. Además, un expediente que nace en el 2013. La alcaldesa actual, Mari Brito, llega en el 2015 y pone las soluciones sobre la mesa, y me consta que además usted mismo le ha hecho estas mismas preguntas a ella. Tiene ganas de defenderse, tiene ganas de poder explicarse y además poner los planes que tienen para solventar este problema. Saben que ya las depuradoras están terminadas, solo falta el saneamiento, esa conexión, y por lo tanto los respeto absoluto, por supuesto, pero también defensa absoluta de la compañera Mari Brito. Bueno, apoyo total del partido, de la organización, a la figura de Mari Brito, que va a seguir, por tanto, siendo alcaldesa durante la celebración de este juicio. Pero también es verdad que hay una cosa que hay que aclarar, y es que esto está en la propia causa judicial, y es que no se empezaron a tomar esas actuaciones, que sí que es cierto que se han adoptado, hasta que se judicializó este asunto. Y esto es un dato evidentemente importante, y lo ha sido también para el juez instructor en la causa, para seguir adelante en lo que respecta a la figura de Mari Brito. Pero la propia Mari Brito era entrevistada en los micrófonos de Radio Club Tenerife, en la cadena SER, y le preguntaban por esa posibilidad, y también porque lo que ha pedido desde Si se puede, Izquierda Unida, desde esa coalición, que han solicitado públicamente la dimisión de la alcaldesa, también un poco en cumplimiento de ese código ético del Partido Socialista. Ha dicho que tiene la conciencia tranquila y que no va a dimitir. Escuchamos a la alcaldesa de Candelaria. Si se puede, Izquierda Unida se presentaron como acusación popular, han pedido su dimisión. ¿Va a dimitir? No. ¿Las razones que entiende que no, le llevan a mantenerse en su posición? No, desde luego yo, antes lo comentaba, yo he actuado en cuanto he tenido conocimiento, en cuanto tuve conocimiento con esos informes de que podía hacer algo, y desde luego esto es una problemática muy compleja y siempre hemos defendido, y así es una problemática que compete al ámbito supramunicipal, en la que intervienen el Gobierno de Canarias, Consejo Insular de Aguas, los 3 ayuntamientos del Valle, y se ha trabajado intensamente para buscar una solución, y de hecho ya hay solución y está solventado el problema, con la autorización de vertidos en vigor, con ya poniéndose en marcha la depuradora de aguas industriales que construyó el Consejo Insular de Aguas, y ahora mismo los ayuntamientos estamos trabajando también con la depuradora de aguas urbanas para las conexiones hasta la misma y demás, con lo cual yo tengo la conciencia muy tranquila, he trabajado intensamente para solucionar esta problemática, y desde luego creo que hay que seguir trabajando. Yo tengo una responsabilidad también importante con mis vecinos, con mi pueblo de Candelaria. He sido elegida nuevamente para ser la alcaldesa y para avanzar en los proyectos que Candelaria tiene por delante, y desde luego eso es lo que voy a hacer. Bueno, escuchábamos a Mari Brito en los micrófonos de la cadena SER, quien no piensa como ella, quien ha pedido, como les decía, su dimisión, y quien ha jugado un papel muy importante como impulso, como acusación popular en esta causa, es esa coalición entre Si se puede e Izquierda Unida. Nosotros vamos a hablar a esta hora de la noche, vamos a saludar a Vanessa Martín, que es portavoz de la Coordinadora Canaria de Si se puede. Vanessa, muy buenas noches, gracias por atendernos. Muy buenas noches. Muy buenas noches, David, buenas noches, público. Escuchábamos a Mari Brito en la cadena SER decir que ella no va a dimitir. ¿Por qué consideran ustedes que tiene que dimitir la alcaldesa de Candelaria? Bueno, porque si bien es cierto que indudable que la ciudadanía ha elegido a Mari para ser alcaldesa de Candelaria, tenemos 2 hechos que también son indudables. Por un lado, que el propio Código Ético del PSOE habla de esa necesidad de dimitir cuando se abre un juicio oral, cuando se inicia la causa oral en un delito como en este caso de malversación.
porque dentro de los delitos tipificados en la denuncia está el de malversación. Y por otro lado, porque es una responsabilidad que ella tiene a nivel político con la ciudadanía de Candelaria, porque si bien dice que no tiene conocimiento, que su labor empieza en 2017, cuando se produce esto, desde 2011 venimos denunciando en el Ayuntamiento de Candelaria, en el Ayuntamiento de Güímar y en el Ayuntamiento de Arafo la situación de las aguas residuales del polígono. Y en el caso de Candelaria en particular, lo veníamos denunciando sin estar dentro de la administración antes de 2011 y continuamente a lo largo del mandato 2011-2015 hicimos estas denuncias que ya ante la inacción de la administración nos vemos abocadas en 2017 a acudir a la vía penal, a la vía judicial, pero nuestra primera acción no fue esa, fue denunciarlo en el pleno del ayuntamiento en el que Mari también era concejala. Vanessa, por insistir, cuando se toman las primeras medidas para solucionar esta situación, ¿ya se había abierto la causa penal? Por supuesto, nosotras presentamos la denuncia en enero del 2017 en una rapidez bastante, o sea, en un tiempo de reacción bastante rápida. En junio del 17 el juzgado de Güímar y manda a los ayuntamientos a tomar medidas y además les da un plazo muy corto de 9 meses porque la situación denunciada es muy grave. Es un atentado medioambiental muy grave, como lo demuestran los parámetros que se obtienen en esa zona de metales pesados, de muestras de oxígeno biológico y químico, una serie de cuestiones técnicas que duplican, triplican, pero en algunas veces multiplican por 8 los parámetros admitidos. El daño hecho sobre el ecosistema costero de la zona es enorme y difícilmente reparable. A ese plazo de 9 meses, el Consejo Insular de Aguas, estamos hablando aún de 2017, dice que es factible en 9 meses tomar medidas e implementar por fin esa estación depuradora de aguas residuales. Y al final nos vamos hasta 2022, son 5 años más de vertido. Sí, la situación ahora mismo parece que está resuelta. La depuradora se ha construido y lo último que sabemos, la última información que tenemos es que aún estaba en fase de prueba, aún no se considera completamente en marcha, pero la realidad es que desde que se presenta la denuncia hasta que se toma esta medida pasan 5 años y desde que se denuncia por primera vez esta situación en el Ayuntamiento de Güímar nos vamos ya a 15 años, desde el 2011-2012. Son muchos años sin tomar medidas y estamos hablando de vertidos de aguas industriales. No tienen la misma categoría ni las mismas componentes en cuanto a contaminantes que las aguas residuales de carácter, digamos, doméstico. Se trata de aguas con muchos metales pesados y con muchos parámetros que ahí estamos viendo imágenes de cómo se encuentra la costa del Valle de Güímar en esta zona. Que conocen bien, que van a hacer acusación en ese juicio oral cuando se celebre. ¿Por qué creen que se miraba para otro lado? Mi experiencia dice que las obras en depuración, en saneamiento, en aguas en general, no se ven y no son rentables políticamente. Son obras que cuestan mucho dinero, son obras que además causan muchas molestias a los vecinos y a las vecinas y al final, si no se tiene conciencia medioambiental, pues no se priorizan. De hecho, estamos hablando ahora de las aguas residuales industriales, pero es que las aguas residuales domésticas de Candelaria se siguen vertiendo de manera indiscriminada al mar y no hay un plazo breve de tiempo en el cual esta situación se vaya a revertir. No hay un plazo establecido. El Ayuntamiento de Candelaria aún no tiene un calendario de actuaciones para paliar, para erradicar esta situación. Entonces, lo que nos dice es que no es prioritario para el Ayuntamiento de Candelaria, gobernado por el PSOE, no es prioritario poner solución a los vertidos de aguas residuales al mar. Se judicializó el vertido de las aguas industriales y se toma una medida que además tarda muchos años en llegar.
continuándose un deterioro del litoral que se viene produciendo durante décadas. Pero es que lo siguiente va a ser las aguas domésticas, las aguas de las viviendas y las pequeñas industrias que hay en Candelaria. ¿Le parece a usted llamativo, señora Martín, que ahora, estos días, en estas últimas horas, el Cabildo Insular de Tenerife haya convocado a todos los alcaldes, o gran parte de alcaldes de la isla de Tenerife y concejales para tratar de encaminar alguna acción contra los vertidos? De hecho, han anunciado que van a preparar un plan de choque con los ayuntamientos para acabar con los vertidos. ¿Le parece a usted llamativo que eso se produzca ahora? Sí, no. O sea, creo que es una medida efectista, que en un momento en el que se está hablando de depuración y en el que la ciudadanía más comprometida está reclamando pues que se tomen medidas, hacemos este anuncio efectista. También escuchamos al pasado consejero de Aguas repetir una y otra vez que con el convenio de Aquae, con el gobierno del Estado, se iban a hacer no sé cuántas depuradoras comarcales y se iba a conseguir cientos de metros cúbicos de agua regenerada para la agricultura. Y eso son medidas que se anuncian, que efectivamente disponen de fondos que además vienen del Estado en algunos casos, pero que luego su ejecución se demora inexplicablemente. Nosotras conocemos perfectamente cómo lo que supone para una administración ejecutar una obra, los procesos de licitación, de permisos, lo entendemos. Pero si realmente hay un compromiso por parte de todas las administraciones implicadas, el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife, donde los permisos a veces corresponden al Consejo Insular de Aguas, otras veces hay que tratar con costas. Si realmente estuviéramos preocupadas por la depuración, esos plazos deberían acortarse y deberían darse instrucciones en todos los niveles, pues para que los informes preceptivos sean adelanten, digamos, en la cola a otro tipo de informes solicitados. Realmente hay una prioridad económica, hay una prioridad procedimental, hay una prioridad política. Si este anuncio del Cabildo se traduce en que a lo largo de este año efectivamente vemos medidas, pues me comeré mis palabras. Pero mientras tanto la realidad es, por ponerte un ejemplo, que el Cabildo lleva más de un año redactando proyectos de depuración para la Isla Baja. Proyectos que ni siquiera se han entregado a los ayuntamientos, que ni siquiera se han aprobado en los respectivos juntas de gobierno o órganos correspondientes, que no se han informado. Entonces, ¿realmente son proyectos tan complejos como para que necesitemos un año solo para la redacción? Parece que no, ¿verdad? Parece que podrían ser cosas que se tarden menos tiempo. Y centrándonos en el caso de Candelaria, bueno, del polígono industrial de Wima, la realidad es que se toman medidas a 5 años. Si estamos muy preocupadas y si realmente estamos concienciadas por esta situación, no parecen unos plazos razonables, teniendo en cuenta lo que ya he dicho, cómo funcionan los procesos de contratación en la administración. Entonces, dadas estas situaciones, nos vemos además como una doble vara de medir. Cuando hay un proyecto que a nivel político se considera interesante, se toman medidas como declararlo de interés insular, de interés estratégico, aun cuando la ciudadanía muchas veces ha estado en contra de esos proyectos, y estoy pensando en Cuna del Alma, pues porque todos pensamos en ello. Y sin embargo, no es de interés insular que la depuradora del Valle de Wimarzaiga, no es de interés insular que Candelaria, que es un municipio muy grande de nuestra isla, no vierta sus aguas residuales al mar y las trate, y lleva un proceso complicado porque hay que hacer unos colectores, hacer una estación de bombeo, mandarlas a la parte alta de Candelaria, que ahora no recuerdo el nombre. Y es verdad que no es una cosa sencilla, pero tampoco es sencillo cargarnos, y perdónenme la expresión, una parte virgen de nuestro litoral en Adeje, y sin embargo eso va a pasar más rápido. La verdad es que yo creo que en cualquier caso este procedimiento judicial, más allá de cómo concluya, ha marcado y va a marcar un antes y un después en cómo se van a tratar, por lo menos desde las administraciones, este tipo de cuestiones. Y ahí, insisto, también felicitar el trabajo que han hecho ustedes desde el principio, desde esa primera denuncia inicial hasta todo el recorrido que han seguido en este procedimiento, que no es fácil tampoco ser acusación popular. Hay gente que piensa que sí y no lo es, porque muchas veces esto, además de un coste económico, tiene un coste personal. Así que gracias por ese trabajo que han realizado, y en cualquier caso seguiremos muy pendientes de este asunto, y gracias por supuesto por atendernos, Vanessa.
Permíteme, David, agradecer a las compañeras y los compañeros, tanto de Izquierda Unida como de Sí se puede, que en este proceso largo, porque estamos hablando de las primeras denuncias en el Ayuntamiento de Candelaria, daten de 2011, pues agradecer a todas esas compañeras, concejales, miembros activos de las organizaciones que Maica Coello, Francis Hernández, Agustín Espinosa, Lourdes Galindo, han estado ahí trabajando durante todos estos años para que ahora pues tengamos este tema de plena actualidad y estemos viendo pues el final de un trabajo ya de una década de esfuerzos colectivos. Bueno, nos quedamos también con todos esos nombres, ¿verdad? Gracias por habernos atendido. Gracias a ustedes. Otros nombres, porque el foco se pone en Mari Brito, porque es la que sigue en activo, pero estamos hablando de José Gumersindo García, exalcalde de Candelaria, de Luisa Castro, exalcaldesa del Partido Popular de Güímar y actualmente personal de confianza de Manuel Domínguez en vicepresidencia del Gobierno de Canarias, y también de José Juan Lemes, actualmente personal de confianza de Fernando Clavijo en el Gobierno de Canarias. Así es, a mí me gustaría aportar algunos datos, en este caso algunas claves. Mari Brito, que aparte de que es alcaldesa de Candelaria con mayoría absoluta, es presidenta de la FECAN históricamente. Antes y ahora, Mari Brito es una persona fuerte del PSOE tinerfeño y de la dirección del partido. Y el PSOE en Canarias está bien vista por los socialistas tinerfeños y por los socialistas en todo el ámbito regional. De hecho, recuerdo que habían dirigentes del Partido Socialista que querían en su momento, hace ya algún tiempo, que Mari Brito se convirtiese en la secretaria general del Partido Socialista en la isla de Tenerife. Presidenta de la FECAN, por cierto, de la Federación Canaria de Municipios. Por eso tiene la relevancia para el partido también. A mí me gustaría, bueno, aparte, ahora doy algunos nombres también. Decías, en este caso, Luisa Castro, que fue alcaldesa del Partido Popular en Güímar, y como decía, en estos momentos es asesora del Gobierno Autónomo, Coalición Canaria del Partido Popular. Está al frente de las relaciones del Gobierno con los medios de comunicación en la cuota del Partido Popular, directamente la que dirige en este caso el vicepresidente y consejero de Economía Manuel Domínguez, que es el presidente de los populares en Canarias. Y luego José Juan Lemes, que estuvo en la época hace muchos años de alcalde de Arafo, se peleó con el Partido Popular, montó un partido, llegó a un acuerdo en la alianza, se integró en Coalición Canaria, pierde el poder y ahora es asesor de presidencia del gobierno, en este caso el ámbito, la cuota que dirige el presidente Fernando Clavijo. Y yo, para terminar, quiero decir una cosa, ya lo he contado en alguna que otra ocasión. Aquí el Partido Socialista en Canarias presume de su código ético, pero luego de cara a la galería, porque históricamente durante los últimos años ha sido muy tibio, es decir, mira para otro lado cuando llega el momento de aplicar el código ético en algunos dirigentes del Partido Socialista. Y se ha visto en situaciones complicadas. La dirección del PSOE en Tenerife y la dirección del partido en Canarias, porque se ha enfrentado ante situaciones convulsas internas, cuando alguno de sus dirigentes se enfrenta a alguna situación judicial. No quiere decir que tenga que ver con la apertura de juicio oral, pero que sí se han visto implicados en algunos casos. Ya saben, la tibieza en este caso del PSOE con Blas Acosta, el secretario general del PSOE en Fuerteventura, ahora vicepresidente del Cabildo, la tibieza que tuvo en su época con Manuel Fumero, el que fue alcalde de Vilaflor y que ahora forma parte de la dirección del Partido Socialista en Canarias, la señora Fidela Velázquez, José Gumersindo García en su momento, Aurelio Abreu, Cheo Dorta. En definitiva, se encontraba el PSOE con situaciones judiciales de algunos de sus dirigentes y siempre miraba para otro lado. Han sido siempre muy tibios. Por eso digo que su código ético está elaborado de cara a la galería. Bueno, la verdad es que un código ético que ellos te dirán que, bueno, mira con Blas Acosta, que al final por no aplicarlo y fue absuelto de esa causa judicial por la que fue juzgado, pero bueno, en cualquier caso, la realidad es que, como tú bien dices, el papel lo aguanta todo y el PSOE con su código ético, bueno, pues dependiendo de una cuestión o de otra, porque por ejemplo sí que lo han aplicado cuando todavía no se ha llegado al juicio oral en el caso Mediador, en las que han pedido las actas por unos hechos considerados, evidentemente por todos, de una gravedad importante. Ojo, no quiero decir que los dirigentes que he nombrado se hayan enfrentado a juicios orales, algunos sí, otros no, pero cuando se abría una causa judicial siempre eran muy tibios, es decir, dejaban pasar el tiempo, apoyaban constantemente a sus dirigentes, aunque bien es verdad que el código ético está preparado, elaborado para cuando se produzca la apertura de un juicio oral. A ver qué va a hacer el PSOE con Mari Brito. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer ahora es irnos a publicidad, porque a la vuelta todavía tenemos muchísimos asuntos que comentar. Ya han visto hoy lo cargado que hemos tenido el programa, los importantes testimonios que hemos conocido, pero es que además después nos vamos a ir hasta Fitur, porque la actualidad política y periodística pasa por la Feria Internacional de Turismo de Madrid. Eso será en unos minutos después de publicidad.
Bueno, en unos minutos vamos a conectar con la capital del país, con la capital de España, con Madrid. Ahí se encuentran nuestros compañeros Ardiel Rodríguez y Mariana Abdelayé cubriendo la feria de Fitur. Pero vamos a hablar de otro asunto, bueno, otro asunto que hemos tratado en esta mesa prácticamente todos los programas, pero que ahora poco a poco, bueno, pues se va confirmando todo eso que han venido denunciando muchas organizaciones sindicales, muchos profesionales y muchos usuarios de los principales hospitales de Canarias. Quiero que vean este titular que rescatamos del periódico Canarias Ahora. Aquí van a ver lo que ha venido a decir del periódico El Día, perdón, sí. Del periódico El Día, me corregía mi compañero Miguel Morales de realización. La situación es caótica. El Hospital Universitario de Canarias y el Insular cuentan con las urgencias más deficientes de España. Ambos centros hospitalarios se encuentran entre los servicios que han recibido más reclamaciones de todo el país. La defensora del paciente asegura que Canarias es la comunidad con peores servicios sanitarios del país. Bueno, insisto, esto a ustedes seguramente no les coja por sorpresa, a nosotros tampoco, pero que ya en su memoria anual la defensora del paciente nos señale con ese rotulador rojo como la comunidad autónoma con los peores servicios sanitarios, Óscar, debería hacer reflexionar a más de uno, y a mí me está faltando también un poquito de más autocrítica por parte de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a la que ya le hemos dejado unos meses de plazo. Es verdad que venimos de una etapa muy negra con Conrado Domínguez al frente de la sanidad canaria, pero también, o del Servicio Canario de Salud, pero también es verdad, Óscar, que los problemas se siguen acumulando y yo no veo esa autocrítica, esa reacción ante este colapso continuo que tienen los hospitales canarios. Da la sensación que además protagonizando un silencio sospechoso, ¿no? Y descarado. Y habla ese informe, por ejemplo, algunos datos que denuncia la defensora del paciente. Si Canarias aglutina, según el informe, 275 denuncias, de las cuales 15 han sido fallecimientos. Si bien, insisto, según ese informe, los asuntos han descendido en un total de 13, lo que supone una bajada del 4,5% de la cifra más baja de denuncias de la última década. En cualquier caso, la situación, como decías, David, tanto en el Hospital Universitario en Tenerife como en el Insular en Gran Canaria, es caótica en ambos complejos sanitarios, y ve la defensora del paciente un auténtico quebradero de cabeza la lista de espera. ¿Qué quiere decir? En resumidas cuentas, esto refleja lo que llevamos denunciando desde hace años, lo que denuncian los usuarios del Servicio Canario de Salud, en este caso de los servicios de urgencia del Hospital Universitario y del Insular. Y desde luego, en este caso, bueno, ratifica lo que se ha venido denunciando durante estos últimos meses, que continúa, persiste esa situación tercermundista en Canarias, en los dos complejos sanitarios, complejos de referencia en Canarias. ¿Qué quiere decir? Porque desde luego, además, también, en este caso, reconoce la señora Flores, la defensora del paciente, lo que nosotros hemos denunciado, que es inhumano. La situación inhumana que están viviendo, que siguen viviendo los usuarios, los pacientes en los servicios de urgencia de los hospitales canarios, especialmente en el hospital, que es lo que se cierne en la denuncia, en el Hospital Universitario y en el Hospital Insular. No hay espacio, hay falta de infraestructura, de medio, pero sobre todo también falta de personal, porque la situación que están viviendo los sanitarios en Canarias es inhumana, y esto lo reconoce, lo denuncia públicamente también la defensora del paciente. Desde luego tiene que tomar mucha nota la Consejería de Sanidad, la propia responsable del servicio, es decir, Esther Monzó, la nueva consejera, el director del Servicio Canario de Salud, que conoce la gestión especialmente porque ya fue asesor del Servicio Canario de Salud, porque viene de trabajar de la residencia de la Candelaria, y sobre todo los dos gerentes, en este caso quien está al frente de la gerencia del Insular y el nuevo que acaba de llegar, este economista vinculado a Coalición Canaria del Sausal, que fue concejal de Coalición Canaria en el Sausal, profesional, estibador del puerto de Santa Cruz de Tenerife, que ahora está al frente de la gerencia. Por eso siempre he dicho que tiene una tarea, insisto, un frente muy importante y tiene una gran responsabilidad. Yo confío en el gerente del Hospital Universitario porque es economista, y entiendo que si está colocado al frente de la gerencia de este hospital es porque tiene experiencia. ¿En experiencia sanitaria? En gestionar, porque si es economista entiendo que habrá gestionado, porque fue concejal de Coalición Canaria en el Sausal. A ver, que sí, que habrá gestionado, sí, pero bueno, que economistas... Y coordinador de los estibadores en el puerto. Economistas hay muchos. No, bueno, no sé. Bueno, tú confías, Óscar. Bueno, sí. Pues yo confío también. Yo también confío. Si tú confías, vamos a darle ese voto de confianza. Ya, insisto, van para 6 meses en el cargo y de momento no se ha solucionado nada en el Hospital Universitario de Canarias, al igual que tampoco en el Hospital Insular y en otros centros de referencia de la comunidad autónoma. Les decíamos que íbamos a conectar con Madrid y ahí está nuestro compañero Ardiel Rodríguez, a quien saludamos en directo a esta hora. Ardiel, ¿hace frío en Madrid?
¿Qué tal? Buenas noches, David. Bueno, hace un poco de frío, menos de lo que esperábamos, pero sí hace algo fresquete. Tú sabes que para un canario de 18 grados ya es frío, así que imagínate. Aquí estamos con Calima, que ha entrado duro, estamos en prealerta además por esa Calima. Ardiel, ¿puedes contarnos cómo ha ido las primeras jornadas, las primeras sesiones en Fitur? ¿Qué se respira en esa feria de turismo tan importante para la comunidad autónoma? Bueno, Fitur realmente abre sus puertas mañana con la inauguración de todo el pabellón, de los diferentes stands, sobre todo el de Canarias, con la visita de los reyes Felipe y Leticia, la visita también del presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, a la inauguración de ese stand, y donde los propios municipios, los distintos municipios, los cabildos de cada isla, pues van a poner pues sus cartas sobre las mesas, turísticamente hablando, ¿no? Las diferentes propuestas para el verano y también para la gran temporada turística en Canarias, que es el invierno. Lo que pasa es que hay un municipio canario, que es el de Adeje, en Tenerife, que se ha adelantado al resto de municipios de Canarias, y en el día de hoy martes, pues ha celebrado un acto muy cerquita de aquí, de Plaza Castilla, con más de 500 agentes y turoperadores, en el que, bueno, pues ha presentado cómo es Adeje, qué quiere Adeje para el futuro, y sobre todo un vídeo muy interesante en el que proponía y explicaba las 365 razones por las que hay que visitar Adeje. 365 como días tiene el año. Entre ellos pues hablaba de la gastronomía, del turismo sostenible, de la calidad de la planta alojativa y también sobre todo de la calidad del clima que tiene Adeje y el sur de Tenerife. Fíjate, Ariel, que yo veía las imágenes del acto de Adeje y ya pensaba que había arrancado Fitur por la importancia que tuvo ese acto. A mí me llama bastante la atención. La verdad es que tampoco es que siga muy de cerca la actualidad de la Feria Internacional de Turismo, pero no cabe duda de que para muchos municipios, para muchos cabildos también, lógicamente, es un escaparate fundamental de cara a poder vender la promoción de las islas. Pero siempre, la verdad, y lo cierto es que hay mucho debate sobre si estas ferias son o no realmente efectivas, si realmente consiguen traer a turistas o conseguir abrir esos mercados turísticos. Ustedes en este rato que llevan en Fitur, en lo que han podido ver en el acto de Adeje, ¿hay interés por parte de esos turoperadores, de esas organizaciones que se acercan a esta feria a buscar cuáles son los reclamos de cada región? Sí, la verdad es que la propuesta, si Adeje quería enseñar músculo turísticamente hablando, pues lo ha conseguido con este acto que, ya te digo, pues reunió en varias mesas en una cena espectacular en un salón de un hotel muy cerca de aquí a más de 500 turoperadores y agentes, y ahí podías ver, porque eran diferentes empresas de turismo, de turoperadores, había incluso de Murcia también por algunos premios que estaban dando en directo, y hablaban entre ellos, se buscaban entre ellos y sobre todo hacían mucha mención a Adeje. Y fíjate que viniendo para esta zona, cogiendo un taxi, hablando con un taxista, desde que hablamos de, bueno, somos un medio de Canarias que venimos a cubrir Fitur, pues ya empezó a hablar directamente de Canarias, que ha estado varias veces, sobre todo en la isla de Tenerife, hablando de, le gusta mucho sobre todo el sur de la isla, los Guachinches. Bueno, pues se habla bastante de turismo, se habla de Fitur, y como sabes, estos primeros días es para los turoperadores, esa feria para los agentes de viaje, para los medios de comunicación, y a partir del viernes, si no me equivoco, directamente se abre al público para que pueda visitar una vez más la Feria de Turismo aquí en Madrid. Yo me imagino, Ardiel, que en este caso, bueno, no sé si percatas, primero, euforia, ¿no? Me imagino que ahí hay una gran representación de cargos públicos de todas las instituciones de Canarias, pero entiendo que hay cierta euforia, por lo menos ansia de lograr, como decía David, acuerdos con los turoperadores, mejorar las conexiones para seguir avanzando en materia turística. Sobre todo entiendo, Ardiel, que te habrán contado, porque habrás preguntado, recuperar lo perdido, porque desde luego acuden a una cita con esa tranquilidad que no tenían durante estos años, teniendo en cuenta que se suspendían este tipo de citas turísticas debido a la pandemia, al cierre turístico que había en este país, ¿no?
Exactamente, Óscar. La verdad es que yo creo que tanto los ayuntamientos como los cabildos y el propio gobierno de Canarias lo da todo, echa el resto en esta feria de turismo. Es cierto que nosotros podemos mostrarle pues los stand o el stand de Canarias, podemos mostrarle las diferentes sensaciones y propuestas que van a llevar los municipios o los cabildos, ¿no? Pues si hablamos de una isla en concreto, pero el verdadero trabajo es lo que se cuece detrás, lo que no vamos a poder ver, que son las reuniones con esos agentes de viajes y con esos turoperadores con el que van a firmar, oye, pues tantos paquetes turísticos para el verano, tantos paquetes turísticos sobre todo para invierno, que como decimos la temporada alta turística en Canarias es el invierno. Bueno, Ariel, esperemos que no se cuele por ahí ningún personaje como el señor Navarro Tacoronte, del caso Mediador que hemos estado hablando hoy, porque, bueno, nunca se sabe. Permíteme la broma, Ariel. La verdad es que yo creo que es muy importante, lógicamente, como decíamos, esta feria y la cobertura que va a hacer Mírame Televisión también. ¿Cómo vamos a poder seguir ese trabajo que van a realizar ustedes, tanto los compañeros técnicos que se han desplazado como tú, como la compañera Mariana Abdelaye en Fitur? ¿Dónde vamos a poder ver ese trabajo en Mírame Televisión? Pues aparte de seguirlo, por supuesto, a través de las redes sociales y de nuestra página web mirametv.com, pues en la emisión del propio canal, porque desde primera hora de la mañana ya tenemos ahí una agenda elaborada por nuestra compañera Lidia Arias, tanto para mañana miércoles como para el jueves, y algo también en la mañana del viernes, en el que vamos a ir elaborando diferentes reportajes, grabando entrevistas y dando en directo durante todo el día, tanto por la mañana como por la tarde. Así que atento en la sintonía de Mírame Canarias, porque vamos a mostrarles pues las diferentes propuestas y las diferentes acciones que van a proponer, nunca mejor dicho, los propios municipios. Ariel Rodríguez, muchísimas gracias por habernos atendido, mucha suerte, que no pases mucho frío en Madrid, que vaya todo muy bien, seguiremos todo ese magnífico trabajo que van a realizar desde Mírame Televisión, desde nuestra web, desde nuestras redes sociales, de verdad, muchas gracias. Un abrazo, Óscar, un abrazo, David. Parecía que se había quedado congelado, pero no hace tanto frío en Madrid, Óscar. Es fundamental una feria como esta. Yo decía en broma lo del señor Navarro Tacoronte, Óscar, porque, claro, después de haber escuchado a Fran Fajardo, y vaya programa que hemos llevado hoy, lo que ocurría en La Palma y demás, te das cuenta a veces de cómo funciona Canarias. Claro, hablaba... No, ahora no, en estos tiempos no, pero si fueran otros tiempos, si fuera anteriormente, no, yo no descarto que apareciese por allí Navarro Tacoronte. Por eso digo que hablaba, hombre, ahora que esperemos que no, pero nunca se sabe. Hablaba Ariel de esas reuniones donde se cuece todo, ¿no? Detrás de bastidores, y claro, ahí es donde se movía muy bien el señor Navarro Tacoronte. Por suerte ya casado judicialmente, y veremos todavía investigado, pero como se va a ir conociendo poco a poco, parece que con una mano en el gobierno de Canarias que era preocupante, ¿no? Y la verdad es que esto es un asunto que a veces nos tomamos en broma para intentar suavizar la gravedad que tienen las actuaciones que han dedicado pues muchos personajes como el señor Navarro Tacoronte a ensuciar la imagen de las administraciones públicas, con la permisión de muchos políticos que se cuelan también oportunamente, bueno, pues para ganar en lo suyo, en lo personal, y no para beneficiar al interés general. Vamos a continuar, porque hay muchos asuntos de actualidad. Yo les hablaba de ese magnífico trabajo que realizan los compañeros de la redacción de Mírame Televisión, una redacción que además sigue creciendo en esa apuesta que tiene Mírame Televisión por aumentar su cobertura. Ya estamos a nivel autonómico, pero sobre todo para aumentar su contenido autonómico en el canal. Y una de las cuestiones de las que queremos hablar, por cierto, como están viendo en Canarias al Día, van llegando invitados destacados de la política autonómica, de la política de otras islas. Estuvo Nira Fierro este lunes, la secretaria de organización del PSOE. El jueves estará Pablo Rodríguez, que es el secretario general de Coalición Canaria en Gran Canaria, y además el consejero de Obras Públicas del Gobierno autonómico. Y la próxima semana, en principio, sabemos que son agendas complicadas, vamos a intentar que sea la próxima semana, en principio sí está cerrado, pero si no será en otra fecha, va a venir también Poli Suárez, que es el actual consejero de Educación del Gobierno de Canarias. Y les nombro a Poli Suárez porque quiero que vean, y también en la redacción de Mírame Televisión, esta pieza informativa que hemos emitido en nuestros informativos sobre esa polémica que se ha generado por un colegio de la isla de Tenerife, el Colegio Betancur y Molina, que ha denunciado pues la falta de atención a los problemas de salud mental que se dan en los centros escolares de Canarias, algo que ha desmentido Poli Suárez, pero que a su vez otras organizaciones sindicales han acabado por salir públicamente a dar la razón a este centro educativo y a criticar la salida o la reacción que ha tenido Poli Suárez con este asunto. Pero bueno, el resumen, mejor que yo, lo han hecho los compañeros de los servicios informativos.
La salud mental es prioritaria para la juventud canaria. Es la propuesta que hace la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias para trabajar durante 2024, que desarrollará proyectos que acogerán a participantes de 12 años en adelante, en línea con los datos procedentes de estudios cualitativos sobre esta necesidad y la nueva Ley de Políticas de Juventud de Canarias. En base a los resultados de esos estudios cualitativos, pues se han establecido los ejes de actuación de la Dirección General, que básicamente los resumo en salud mental, con especial atención y salud integral de la población joven, con especial atención a la salud mental y emocional, adicciones, redes sociales, identidad y formación como manera de prevención. Todos tenemos claro que la salud mental es casi que la prioridad para prevenir, entre otras cosas, los pensamientos suicidas. La dirección indica que trabajarán de forma transversal con todas las áreas del Ejecutivo Regional, entrando en los centros educativos como espacios donde están los jóvenes y ejecutando proyectos con especial incidencia en la isla de La Palma por las diversas catástrofes naturales acontecidas en la isla. Evidentemente la salud mental va a ser nuestra bandera. Vamos a hablar mucho de esto, me van a escuchar mucho de esto y voy a ser especialmente pesado e insistente en este tema porque preocupa. Si nosotros conseguimos prevenir cuanto antes mejor, evidentemente cuando llegan a la adolescencia el trabajo está algo más hecho y por lo tanto tenemos el camino más empezado, ¿no? Bueno, sin duda la importancia de la salud mental fundamental, que se reconozca también y que se dote a los centros educativos de los medios necesarios para abordar esos casos, esos problemas que se pueden dar en esas edades tempranas, que lógicamente después suelen dejar secuelas de cara a la edad más madura, a la edad adulta. Bueno, vamos a continuar con la actualidad política, porque fíjense ustedes, hay cosas que no dejan de sorprender. Les contábamos la semana pasada, y así se publicaba también en otros medios de comunicación, que el alcalde de Ingenio había anunciado su renuncia por toda aquella polémica. Recordarán que hablamos con un concejal de la oposición de Coalición Canaria, con Lucrecio, no recuerdo ahora el apellido, el concejal de portavoz de Coalición Canaria. Hablamos de toda esa polémica que se había generado por la instalación de unas placas fotovoltaicas en unos terrenos que son de la propiedad de la familia, entre otras personas, del todavía alcalde de Ingenio. El alcalde de Ingenio, a raíz de todo esto, que llegó incluso a defender este proyecto por encima de la opinión del resto del Pleno Municipal e incluso de sus propios socios de gobierno, anunció que a raíz de todas esas informaciones que habían salido iba a dimitir. Óscar, a día de hoy, bueno, vamos a ver este titular primero porque yo creo que lo explica muy bien. El alcalde de Ingenio se lo piensa, Óscar. ¿Sí? José Luis Favelos se mantiene firme, en la alcaldía una semana después de anunciar a sus socios que presentaba la dimisión. Sí. Todos pensábamos que ya iba a dar paso o iba a ser el bastón a su sustituta, pero no ha sido así. Vamos a ver qué decisión toma, porque evidentemente tendrá que hacerse efectivo en un próximo pleno, ¿no? Sí que es verdad que parece ser que hablaban de que, bueno, esa renuncia que había anunciado tendría que hacerse real en el pleno del próximo 29 de enero en el Ayuntamiento de Ingenio, aunque es verdad, según publica el rotativo, parece que podría estar pensándoselo. Habría que ver, insisto, qué decisión toma una vez llegue ese día 29 de enero, que es donde, en principio, de manera oficial, se conocerá la renuncia. Pertenece José López al proyecto Fórum Drago, en ese acuerdo con Nueva Canarias. Nueva Canarias se desmarcó incluso de su mismo partido, se enfrentó a la decisión de su socio, Partido Popular Somos. Su concejal Ruimán Padilla, concejal de urbanismo, estaba directamente confrontando en cuanto a la decisión, apoyaban la instalación de esas dos plantas solares en su municipio, en contra, insisto, del propio señor López, que bueno, se vio solo y bueno, presentó su dimisión. Ya saben que además también contaba el concejal de Coalición Canaria que al parecer cuando era empresario, según denunció Coalición Canaria, el señor López había presentado incluso alegaciones a ese proyecto. En principio se hablaba también, se ponía sobre la mesa el nombre de la que en principio va a sustituir al propio José López, que es Vanessa Martín. En cualquier caso, habría que ver, repito, a la celebración de un próximo pleno. En principio, parece ser que el 29 de enero. Bueno, el 29 de enero estaremos muy pendientes. La provincia, si dice esto, será por algo. Así que vamos a ver. En cualquier caso, parece que de momento se mantiene en su puesto el alcalde, aunque los hechos son tan contundentes. Nos lo contaba la semana pasada Lucrecio Suárez, que me va a disculpar que me olvidara de su apellido. Son tantos los nombres que tenemos que manejar que a veces es normal que se nos olvide algún apellido, pero Lucrecio Suárez nos lo explicaba muy bien la semana pasada, así que veremos si finalmente el alcalde de Ingenio da un paso a un lado, como todo parece indicar, aunque de momento se lo esté pensando, como ha publicado el periódico de la provincia. Y donde sigue habiendo muchísimo follón interno, a pesar de que ya prácticamente no tienen gestión en las administraciones públicas,
es en Podemos. Les hemos contado aquí también ese proceso de primarias abierto entre la línea oficialista que representa Noemí Santana y la opción alternativa que estaba encabezada por Mila Hormiga, es consejera del Cabildo de Tenerife de la formación morada. Pues bien, esto es lo que ha trascendido en las últimas horas, también lo publicaban los periódicos del día y de la provincia. La lista oficialista, única superviviente de las primarias de Podemos. Una trifulca deja fuera a Mila Hormiga de la pugna con Noemí Santana, que al final, bueno, pues como única candidata, pues va a seguir al frente en ese time share, de esa presidencia compartida del partido, ese liderazgo compartido que va a tener con el señor Bermúdez. Sí, Javier Bermúdez, que fue director general de Servicios Sociales en la época en la que Noemí Santana era la consejera de Derechos Sociales. ¿Qué ha pasado, Óscar? ¿Qué es esa trifulca? A mí no me sorprende una nueva trifulca una vez más entre los miembros de Podemos, que constantemente, cuando llegaba un proceso de primaria o cuando unos u otros querían alzarse o alzarse con el poder del partido, habían enfrentamientos y divisiones. Típica marca de Podemos, si me permiten, en Canarias y también en el ámbito nacional, como han podido ver durante los últimos años. Así le fue, por cierto, a Podemos a nivel nacional y así le fue a Podemos en Canarias. En este caso, bueno, pues habían 4 candidatos, la oficialista, que era Noemí Santana, la acompañaban Francisco Javier Bermúdez, que fue hombre de su equipo, también en este caso Gemma Martínez, que fue viceconsejera de Derechos Sociales, ahora concejal en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Le acompañaba Manuel Marrero, también, que fue candidato parlamentario y candidato de Podemos a la presidencia del Cabildo Insular de Tenerife, y César Merino, un hombre muy cercano también a la dirección del partido, muy cercano a Noemí Santana. Habían otros 2 candidatos, al final se quedaron 2 porque los otros 2 candidatos se quedaron en el camino al no tener los avales suficientes para tratar de pugnar en la recta final a la hora de tratar de dirigir el partido. Se quedaron Noemí Santana y Mila Hormiga. Mila Hormiga, saben ustedes que pertenecía a Podemos. En este caso, con poder en su momento, a la isla de Tenerife, fue consejera también de Podemos en el Cabildo Insular de Tenerife. Al final, bueno, pues se queda fuera, dejan fuera, tal y como publica la provincia y el periódico El Día, a la propia Mila Hormiga. Al parecer, según los periodistas del Grupo Ibérico, al parecer desde el equipo técnico, en este caso de la propia Noemí Santana, se le remitió un correo a la señora Hormiga, en la que se le informaba de la invalidez, la supuesta invalidez de la plancha por incumplir, en este caso, criterios de paridad, según publican, repito, los compañeros del Grupo Ibérica. Y bueno, pues según ha explicado la propia Hormiga, esa notificación al parecer llegó 5 horas antes de que se cerrase el plazo para subsanar esto que le habían comunicado desde el equipo técnico de la propia dirección del partido, de la propia Santana, y al parecer a una dirección de correo que no era o no solía utilizar, que no se solía utilizar para las comunicaciones y con escaso margen de maniobra, según expone, insisto, a los compañeros periodistas, el equipo de Mila Hormiga. Ella, en este caso, ha recurrido a la Comisión de Garantía y en principio parece que de momento se queda sola ante esta pugna, en esta lucha la propia Noemí Santana, que representa al sector oficial de Podemos. Por tanto, confrontación, guerra interna en este proceso entre el sector de Noemí Santana y el sector de Milagros Hormiga, ex consejera de Podemos en el Cabildo Insular de Tenerife. No es la mejor imagen para un partido que está en recomposición que ocurran este tipo de cosas, porque al final lo de la democracia interna, que es algo que yo creo que es muy sano y muy necesario, de la que presumía Podemos en los partidos políticos, de la que tanto se ha presumido, bueno, pues yo creo que habría que buscar más bien soluciones antes que intentar bloquear posibles candidaturas y posibles elecciones internas, porque además todos sabemos y somos conscientes de que muy probablemente, si esto se celebra en igualdad de condiciones, Noemí Santana, que tiene el peso del aparato del partido, tiene todas las posibilidades de ganar. Pero bueno, en cualquier caso yo creo que sí que es sano que se pudiera, que los militantes de Podemos y simpatizantes pudiesen participar. Entre otras cosas, el peso del partido, el apoyo, el sector oficialista, porque además Noemí Santana es en estos momentos una de las mujeres de los pocos que forma parte del grupo de Podemos en el Congreso de los Diputados, los pocos que quedan, porque Noemí Santana es diputada nacional de la formación morada por la provincia de Las Palmas.
Bueno, continuamos. Un último asunto también, algunos últimos asuntos rápidos, a ver si nos da tiempo antes de despedirnos, porque vaya desmadres que se están produciendo en el Teide. No solo en el Teide, también en la playa del Confital, en Las Palmas de Gran Canaria. La verdad es que llama mucho la atención porque estos atentados ecológicos, ahora vamos a ver algunas imágenes que se denuncian ahora de manera mucho más habitual. Vean, por ejemplo, este titular del día: más atentados ecológicos en el Teide. Una sesión de un DJ y vuelo de drones denuncian las actividades de un joven pinchando música en una zona protegida del Parque Nacional del Teide. Claro, situaciones que hoy en día es mucho más fácil de denunciar, porque al final, con las nuevas tecnologías, es muy fácil que al final estas cuestiones, que incluso después se acaban subiendo en las redes sociales, sean pilladas, digamos, por la ciudadanía y, por tanto, criticadas en las redes sociales para que las administraciones actúen. Y el Cabildo de Tenerife, yo no sé qué está pasando con el Parque Nacional del Teide, pero lo está haciendo mal, y hay que decirlo así. No está vigilando como debería este tipo de cuestiones. Entonces, claro, nosotros también nos tenemos que preguntar ¿cómo es posible que el Cabildo de Tenerife, que es quien tiene que vigilar todo esto y que no lo está haciendo como debería? Muchas veces hemos hablado de la falta de personal que hay para poder vigilar un espacio tan grande como es el Parque Nacional del Teide. Lógicamente eso afecta, hace falta más personal, pero es que el propio Cabildo de Tenerife ha participado de este tipo de cuestiones cuando, por ejemplo, ha permitido que un youtuber famoso como The Gref suba en un momento en el que no estaba permitido. Y además acompañado con alguien del Cabildo. Acompañado, si no me equivoco, con Pedro Millán, director insular de Medio Natural, ¿no? Pedro Millán, que suba, cuando está cerrado el teleférico del Teide, que suba al Teide, y lejos de cuestionar esas actitudes en las que en el propio vídeo este youtuber decía que había subido con un capo del Cabildo, con esos términos se refería al director insular, lejos de condenar ese tipo de cuestiones y de decir poco menos que no vuelvan a pasar, la salida que ha tenido la presidenta es la de justificar, Rosa Dávila, estos hechos, ¿no? Entonces, al final, claro, yo también, sin justificarlo, porque no lo justifica, sí que es verdad que uno piensa en ciudadanos que ven eso y que después dicen, bueno, si esto lo hacen los poderosos, ¿por qué no lo podemos hacer el resto, ¿no? Yo creo que el Cabildo lo está haciendo muy mal en la gestión del Parque Nacional del Teide en este sentido y debería ponerse las pilas. Sí, y más cuando, como decía, cuando al parecer había la presencia de un miembro del gobierno insular, en este caso, después mira lo que pasa, Pedro ¿no? Millán. Hay que decir que en este caso también es verdad que ha pedido explicaciones la oposición, el Partido Socialista, que fue contundente, fue duro en aquella época cuando gobernaba Pedro Martín como presidente, con este tipo de acciones, pues tratando de aplicar o de establecer mayor número de mecanismos de vigilancia. Ha planteado una respuesta por parte del gobierno que dirige la nacionalista Rosa Dávila. También recientemente organizaciones ecologistas de Canarias, organizaciones ecologistas de Tenerife se han reunido en un mismo frente, ante un mismo criterio, pidiendo explicaciones al gobierno de Coalición Canaria del Partido Popular en el Cabildo de Tenerife por eso que ha ocurrido. Pero estoy de acuerdo contigo, es decir, hay un problema porque falta mayor personal para vigilar. De hecho, los representantes de los trabajadores que velan por la seguridad, que vigilan el Parque Nacional del Teide, han denunciado hace ya algún tiempo la falta de personal para tratar de garantizar la vigilancia y la seguridad. Y yo planteo también, en medio de todo esto, cuando, por cierto, no sé en qué punto habrá quedado, cómo habrá acabado ese famoso plan de uso y regulación del Parque Nacional del Teide que lideró en aquella época el Partido Socialista, José Antonio Balbuena, cuando era consejero de Medio Ambiente y Transición Ecológica. Desconozco en qué punto se encuentra ese plan o ese documento, pero desde luego hay un problema grave con lo que está ocurriendo en el Parque Nacional del Teide. Sin duda, y con el cambio de gobierno veremos qué recorrido tiene ese plan rector del Parque Nacional del Teide, que había sido criticado, por cierto, por muchos alcaldes también de Coalición Canaria. Entre otras cosas, entre otros, Francisco Linares, el alcalde de La Orotava. Era un documento necesario, pero un documento que muchas voces críticas consideraban también desde distintos colectivos sociales y ecologistas que había que revisar bien ese apunte, Óscar. La verdad que preguntaremos también por ese plan rector en qué situación se encuentra, pero les hablaba del Teide, pero vean en el Confital, en Las Palmas de Gran Canaria, una fiesta este sábado. La organización de la RAB en el Confital se expone a una multa de hasta 2 millones de euros por incumplir la ley de patrimonio natural y biodiversidad. Y claro, decíamos que es muy difícil controlar lo que ocurre en el Parque Nacional del Teide, sobre todo si no hay el personal suficiente, pero es que esta fiesta de música electrónica congregó a medio centenar de personas en la madrugada del domingo, del sábado al domingo. Claro, pues esto sí que es fácil de controlar. Aquí les han pillado bien, Óscar, y ojo que se exponen a esa multa. Sí, que a mí me preocupa mucho la degradación progresiva de esta zona sensible, protegida del Confital. Una zona donde ya no te puedes bañar. Realmente no, creo que no tiene ya ni consideración de playa. Creo que ya en el Confital no te puedes bañar, ¿o sí? Que yo sepa, yo creo que no, porque además también hay una
actuación por parte del ayuntamiento. De hecho, algunas organizaciones ecologistas denunciaban lo que estaba ocurriendo, la degradación. No sé si se puede bañar ahora en el Confital, pero sí que es verdad que con el tiempo ha habido una histórica degradación progresiva, además también, repito, de una zona protegida, zona sensible en el litoral, concretamente de ese punto de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Pues lo digo porque al final es una zona que ha estado afectada por los vertidos y cerrada por contaminación, durante mucho tiempo, con banderas rojas. Y bueno, la verdad es que una situación complicada la de esta playa, criticada muchas veces también por la oposición, donde no se ha hecho nada, una playa abandonada de Las Palmas de Gran Canaria y que al final, bueno, afectada por esos vertidos, se ha convertido en eso, en un lugar para la celebración de fiestas ilegales. Bueno, nosotros nos vamos ya despidiendo, vamos cerrando el programa. Oscar, la verdad es que ha sido un programa hoy trepidante, muy intenso, y la verdad es que, bueno, me apuntan desde realización que vamos a finalizar con esta otra noticia, este graffiti que aparecía en una casa abandonada de Lanzarote, que ha generado una indignación tremenda, ya que estamos hablando de personas que no respetan, digamos, el patrimonio natural y en este caso cultural. Pues aquí vemos cómo esta artista francesa que ha hecho este graffiti pues ha tenido que sufrir, en este caso, las críticas de las redes, pero también un expediente abierto. Ahí tenemos el vídeo y todo, porque aquí, claro, hoy en día con las redes sociales la gente hace las cosas mal, pero además se graba y después lo difunde, ¿no? Y eso, pues, al final hace que sea fácil pillarle. Y aquí también el área de patrimonio del Cabildo de Lanzarote, Oscar, pues le ha caído encima, ¿no? Con un expediente abierto. Bueno, de hecho, el malestar y la indignación la transmitió a través de las redes sociales nada más y nada menos que Osvaldo Bettencourt, presidente del Cabildo Insular de Lanzarote, denunciando de manera contundente, decía que no va a permitir que este tipo de atentados, a este tipo de inmuebles, este tipo de acciones continúen, se vayan a producir alguna vez más en la isla de Lanzarote. Lo decía, insisto, con contundencia el presidente del Cabildo Insular de Lanzarote, Osvaldo Bettencourt. Bueno, en cualquier caso, Oscar, la verdad es que situaciones que no nos vamos a dejar de denunciar o no nos vamos a cansar de denunciar en programas como este, porque la verdad es que es tremendo y está muy bien que las administraciones públicas en este sentido sean contundentes. Lo digo porque es la única manera probablemente de evitar que nuevas personas cometan este tipo de actos. Oscar, te decía antes que ha sido un programa trepidante, muy intenso. Es un placer hacer periodismo en directo contigo aquí en Canarias. Igualmente, David, muchísimas gracias y ya seguiremos contando más cosas. Seguiremos contando más cosas. El jueves volvemos con más información. Antes, como les decía antes, la entrevista a Pablo Rodríguez. Sigan muy de cerca ese trabajo que realizan nuestros compañeros y que van a realizar a partir de hoy en la Feria de Fitur en Madrid, el mayor referente turístico a nivel nacional. Ahí están pues nuestros principales representantes políticos y nosotros seguiremos haciendo televisión en directo. Hoy ya lo han visto, ha sido muy intenso, con importantes testimonios, incluso bueno, con esa declaración del exconcejal de seguridad del Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma, que hoy mismo declaraba en un juicio. Por la noche cogía un avión, se desplazaba a la capital de España y justo nada más bajarse del avión nos atendía en directo. Lo hemos visto en ese recorrido en el taxi, en el que nos contaba lo que había declarado en el juzgado y otras cuestiones gravísimas, como que esos presuntos sobornos a determinados miembros de la Protección Civil y de otras organizaciones de voluntariado se siguen produciendo en diferentes eventos en la isla de La Palma. Tremendas las declaraciones del exconcejal de seguridad aquí en directo en Mírame Televisión. Por eso es importante que sigan toda la actualidad con nosotros. Que pasen una feliz noche.